Buenos días, hermanos. Quiero que abramos las escrituras en Efesios capítulo 1. Versículo 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere hacer el Señor? Dice que nos bendijo. Hay algo que es lo que Cristo quiere hacer, y es bendecirnos, hermanos. ¿Sabían ustedes eso? Que Dios quiere bendecirnos. Y nos va a bendecir con algo muy precioso. Él lo va a decir aquí. Que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales, dice, en Cristo. Hoy muchas vidas, hermanos, desconocen los lugares celestiales. Hoy muchos cristianos, hermanos, están ignorantes de que hay lo que Él llama un lugar celestial, donde Él quiere bendecirte. Pero los lugares celestiales no son muy concurridos, porque no entendemos el versículo 4. Dios ha anhelado que cada creyente, hermanos, pueda experimentar en su vida los lugares celestiales, la presencia del Señor. Pero en el versículo 4 hay un propósito increíble, hermanos, que es el que nos hará ser huéspedes en estos lugares. Dice: según nos escogió. ¿Nos escogió cuándo? En Él, antes de la fundación del mundo, hermanos. Miren lo que va a decir aquí. Él te ha escogido, te miró desde antes que la fundación del mundo fuera. Y Él lo hace con un propósito. ¿Cuál es? Dice: para que fuésemos, ¿qué? Hermanos, el deseo de nuestro Dios es que tú y tu casa pueda ser como, escuchen esta palabra, santos y sin mancha delante de Él. Vamos a entender hoy qué significa en Él. Porque fuera de Él es imposible poder llegar a ser santos y sin mancha delante de Él. Entonces Cristo, hay algo que Él hace para poder cumplir este propósito. Pero tú como hijo necesitas saber que el deseo de Él es que tú seas una persona santa y sin mancha delante de Él. Y si tú llegas al propósito de Dios, tú vas a experimentar lo que Él dice aquí: y nos ha bendecido con toda bendición. ¿En dónde? En los lugares celestiales.
hermanos, donde el hombre entra a ese lugar. Y como hoy nos decía el Señor, y somos transformados por estar ahí, en ese lugar. ¿No quieren ustedes estar ahí, hermanos? El Señor te ha escogido para que estés ahí. Pero antes de que tú puedas hospedarte en ese lugar, antes de que tú puedas, se te abra la puerta para que tú permanezcas en ese lugar. Él dice: yo te escogí para que fueseis santos. ¿Y qué? Y sin mancha. Veamos lo que Él hizo para cumplir este propósito. En Efesios capítulo 5, versículo 25. ¿Estamos ahí? Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como ¿qué? Así como Cristo amó a la iglesia, hermanos. No quiero desviarme, pero definitivamente, hermanos, maridos quieren conocer a Cristo. Maridos anhelan realmente conocer a Cristo. Quieren que Cristo se manifieste a sus vidas. Hermanos, amemos a nuestras mujeres. Y no de cualquier forma. No, yo la amo a mi forma. Ella me tiene que aceptar como yo soy. Yo soy un poco áspero, un poco rudo. Ella debe de amarme así. No. Aquí dice los maridos cómo debemos de amar a nuestras esposas. No es como yo quiera. Yo la amo así, le hablo así, le digo esto. No, no es así, hermanos. Cristo dice: maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó. ¿A quién? ¿Y cómo la amó? Fíjense, se entregó a sí mismo. ¿Por qué? Por ella. Maridos quieren conocer al Señor. Quieren que los cielos se abran sobre sus vidas. Maridos, amen a sus esposas. Como está diciendo aquí, no de tu forma, no a tu forma, sino como Cristo está diciendo aquí: como yo la amé. ¿Y cómo la amó? Se entregó. Se entregó por ella. Dice versículo 26: ¿para qué? Santificarla, hermanos. Qué decisión más tremenda. Ella se entrega con un solo propósito: para santificarla. Hermanos, ojalá nosotros como maridos sepamos que necesitamos una entrega así, porque nuestro llamado es santificar ¿a quién? A nuestra esposa y a nuestros hijos. Pero él se entrega para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de ¿qué? En el lavamiento del agua por la palabra, hermanos. Hace 8 días estábamos hablando la urgencia que tenemos de amar su ley, de amar su palabra. Hermanos, ¿cuánto tiempo dedicamos a las escrituras? Dios está deseando limpiarnos. Sí, hermano, yo conozco la voz del Señor, pero ¿dónde más nos habla Él? ¿Cuál es el medio por donde el Señor constantemente hablará al hombre? ¿Saben cuál es, hermanos? Por medio de las escrituras. Él usa estas escrituras para hablarnos. Y Él dice que nos ha santificado por medio de la purificación en el lavamiento del agua. ¿Por qué?
por su palabra, hermanos. Hoy vamos a ver, yo sé lo que les voy a compartir hoy. Yo no me inventé compartirles hace 8 días acerca de amar su ley, amar su palabra, y tampoco me inventé esta enseñanza que quiero darles. Dios ha ligado esto de una forma increíble. Pero Él dice aquí, en el lavamiento del agua por la palabra, a fin. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el fin de que seamos lavados, purificados por su palabra, hermanos? Miren, a fin de presentársela a sí mismo, ¿qué? Una iglesia gloriosa, que no tuviese, ¿qué? Mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese como santa y sin mancha, hermanos. Cristo estuvo dispuesto a ir a la cruz, a permitir los clavos en sus manos, a permitir los clavos en sus pies, hermanos, a permitir una corona tejida, hermanos, de espinas. ¿Con qué propósito? Para que nosotros pudiéramos cumplir este propósito, ser un pueblo santo. ¿Y qué más? Y sin mancha delante de Él, hermanos. Muchos hablamos de nuestra religión, pero aquí en Santiago capítulo 1 versículo 27 quiero que miremos cuál es la religión, como lo llama este mundo, la verdadera religión. Gracias, hermano Néstor. ¿Cuál es la verdadera religión? Y él dice aquí en 1:27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Miremos a ver si estamos en la religión correcta. Y él dice, visitar a los huérfanos y a las viudas. ¿En dónde? En sus tribulaciones. Pero la religión pura, hermanos, y que es aceptable delante de Dios, lo dice aquí, dice, y guardarse como sin mancha. ¿De quién? Del mundo, hermanos. El propósito de Dios es que tú seas una vida sin mancha. Por eso el Señor, hermanos, sacrificó todo, sufrió todo, hermanos. Él se separó aún, ¿saben de quién, hermanos? De lo más precioso para Él, de la comunión con su Padre. Porque Él sabía, hermanos, que tú ibas a necesitar su sangre. Él sabía que tú ibas a necesitar su Santo Espíritu, para que por medio de la sangre y del Espíritu Santo pudiéramos tener como una entrada a ese lugar. Lo que Él dice, los lugares celestiales. ¿Cuántos anhelan participar de esos lugares? Hermanos, el Señor quiere hacer una obra en tu vida. Y la obra que Él desea hacer en tu vida, hermanos, es hacerte una persona santa y sin mancha. ¿Qué significa santo? Santo no significa como hoy vemos, con una areola aquí y caminando en puntillas. Santo no es eso, hermanos. Hoy vamos a ver qué significa la obra que Cristo quiere hacer en nosotros. ¿Cuántos saben que hay muchas almas que se están perdiendo? Hay muchas vidas que se están perdiendo. ¿Y saben por qué se están perdiendo? Porque nosotros no estamos enfocados al mismo enfoque que Dios ha deseado, hermanos. Él desea santificarnos. Pero santificarnos ¿para qué, hermanos? Para que este mundo lo pueda conocer. Este mundo va a conocer al Señor a través de un pueblo como sin mancha. Sin mancha.
sin arrugas, sin cosa semejante. Y segunda de Pedro nos dice en el versículo 11: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros? Escuchen esto, hermanos. Estoy en el versículo 11 de segunda de Pedro 3. Escuchen esto. ¿Dónde está la santidad? Dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros qué? Andar, hermanos. La santidad se ve en la caminata constante. La santidad no es un estado emocional. La santidad no es que sentirme como en las nubes. La santidad de Dios se ve en tu andar, en tu caminar, en las decisiones que estamos tomando. Ahí, hermanos, se puede ver si la obra de Cristo está funcionando en tu vida o no. Dice: ¿cómo no debéis vosotros andar? ¿En dónde? En santa y piadosa manera de vivir. Versículo 12: esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Versículo 14: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él. ¿Cómo, hermanos? Hermanos, hay algo que tú también debes de hacer. Y aquí lo dice: procura. ¿Qué es procurar? Es esforzarse. Esfuércese con diligencia para que ustedes sean hallados por Él como sin mancha e irreprensibles y en paz. Dios ha deseado, hermanos, y es una de las tareas más difíciles, pienso yo, hermanos, del Espíritu Santo, que lleguemos a ser santos y sin mancha, porque yo quiero mostrarle lo que implica, lo que debe de estar ocurriendo en nosotros, si verdaderamente nosotros queremos responder a la entrega que Dios hizo. Miren lo que dice en Génesis capítulo 1: cómo ser santos y sin mancha, cómo poder cumplir este propósito, hermanos. Génesis capítulo 1 versículo 3 dice: y dijo Dios, ¿qué dijo? Sea la luz. Hermanos, miren lo que dice aquí. Y dijo Dios: sea la luz. ¿Y qué pasó? Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era como, hermanos, era buena. Él vio que la luz era buena. Entonces, ¿qué hizo? Debido a que esa luz era buena, hermanos, ¿qué hizo? Dice: y separó. ¿Cómo poder llegar a ser santos? ¿Cómo la iglesia podrá ser una iglesia santa y sin mancha, hermanos? ¿Cómo las almas llegarán? ¿Cómo será manifestado la luz del mundo a esta tierra, hermanos? Aquí lo dice él. Dice: y separó Dios, ¿qué? La luz de las tinieblas. Hermanos, si ustedes quieren entender la obra del Espíritu Santo, una de las más preciosas obras y de las más difíciles es esta: permitirle que me separe de las tinieblas. Dios desea separarnos, como Él nos lo hizo cantar esta mañana. Yo no le digo que voy a predicar nunca a mi esposa y a nadie,
porque anhelo ver al Señor aquí. ¿Y qué cantábamos esta mañana? Que nos llamó para librarnos de tinieblas y llevarnos a su admirable luz, a su admirable luz. ¿Qué desea hacer el Señor, hermanos? Una separación. Él desea hacer una separación. ¿Y separación de qué? Quiero que lo leamos en 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 6. Versículo 14. ¿Están ahí? Miren lo que el Señor dice: no os ¿qué? Unáis en yugo desigual con los incrédulos, hermanos. ¿Cuántos de ustedes como padres le han enseñado esto a sus hijos? Le han dicho a sus hijos: hijos, no se unan en un yugo desigual. No te unas con los incrédulos. No te debes de casar nunca con un incrédulo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque el fruto que van a tener se puede podrir. El fruto que puedes dar a luz se va a podrir, porque las tinieblas tiran hacia un lado y la luz tira hacia ¿dónde? ¿Hacia dónde? Hacia el otro lado. Y no hay nada más terrible que uno con su pareja andar hacia un lado y el otro hacia el otro. Eso es destrucción repentina. Y aquí el Padre nos está enseñando a los hijos: no os unáis en yugo desigual, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, hermanos. Tú quieres ser justo, ella va a querer ser injusta. Tú quieres ser justa, él va a querer ser injusto. Por eso no se puede mezclar una cosa con la otra. La luz con la luz y las tinieblas con las tinieblas. Y dice: ¿y qué comunión, hermanos? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Escuchen esto, hermanos. Porque vosotros sois ¿qué, hermanos? El templo del Dios viviente. Y miren lo que Dios dice. Como dijo Dios, escuchen esto, hermanos: habitaré y andaré. ¿Dónde? Hermanos, ¿cuántos de ustedes anhelan la presencia del Señor? ¿Cuántos realmente la desean? ¿Cuántos anhelan ver al Señor andando en medio de nosotros? Él dice: yo habitaré, yo andaré. ¿Cuántos quieren andar con Cristo? ¿Quieren andar con Él? El Señor dice: yo habitaré, yo andaré con ustedes. Pero mire lo que Él sigue diciendo: y seré su Dios, y ellos serán ¿qué? Mi pueblo, hermanos. Pero ahora escuchen el clamor del Espíritu, hermanos. Por lo cual, si anhelan ver a Dios andando con ustedes,
si ustedes anhelan ver a Dios habitando con ustedes, si ustedes desean, hermanos, que Él sea el Dios de ustedes y de sus hijos, entonces Él dice: salid de en medio de ellos. ¿Y qué, hermanos? Es la obra que el Señor ha deseado, hermanos, con la que está contendiendo con el creyente. Él está contendiendo en el corazón del creyente, hermanos. Apartaos, dice el Señor, y escuchen esta frase: y no toquéis lo inmundo. ¿Y qué pasará? ¿En dónde nos va a recibir Él? Y yo voy a recibirlos en los lugares donde. Oh, hermano, yo sé que tú no puedes todavía creer esto, porque no has estado ahí. Oh, si el Señor hiciera lo que hoy nos hablaba Él. Génesis, donde Él dice, la tsunamita decía: atráeme, Señor, atráeme, y en pos de ti correré. Y el Señor escuchó ese clamor. El Señor escuchó esa súplica de la tsunamita que le clamaba: atráeme, atráeme, Señor, y correré. Y lo próximo que dice en el próximo versículo es: el Rey me ha metido en sus cámaras. Si tú fueras metido en las cámaras reales, tú podrías decir como ella: con razón las doncellas te aman. Con razón son mejores tus amores que el vino. Tú ahorita estás probando el vino. Qué rico el vino de este mundo. Qué bueno pasan afuera. Pero es porque no has entrado al lugar donde dice la Escritura que es un lugar donde está la plenitud de gozo. La plenitud de gozo, hermanos, no está en ninguna carrera en esta vida. La plenitud de gozo no está en ningún desenfreno en esta vida. Esos son solo dolores de cabeza que un día vas a sufrir porque aceptabas el gozo de este mundo. Pero la presencia del Señor, hermanos, está disponible para aquellos que dicen: apartaos y no toquéis lo inmundo. Y vamos a ver qué es eso. Y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor. ¿Cuántos quieren ser sus hijos? Anhelan ser sus hijos, hermanos. Miren lo que dice en Mateo capítulo 5, versículo 14. Mateo 5:14 dice: vosotros sois ¿qué? La luz del mundo, hermanos. Oh, yo sé que el Señor clama por esta escritura, hermanos. Vosotros sois la luz del mundo. Y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están donde, hermanos. Ahora el versículo 16 que dice: así alumbre vuestra luz, ¿dónde? Delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y que hagan y glorifiquen a vuestro Padre que está donde, hermanos, que está en los cielos. Ser la luz del mundo, hermanos, es mostrar, como dice aquí, buenas obras. Buenas obras.
es conocer la ley de Dios, hermanos. Es conocer los estatutos del Señor. Es conocer, hermanos, su ordenanza y comenzar a caminar por esa palabra, por ese camino. Y en la medida que tú caminas en su ley, en su voluntad, en su palabra, y no te descuidas de ella, ni a diestra ni a siniestra, los hombres comienzan a ver que tú estás caminando en luz. Y que vas a tener cosas que otros no tienen. Y ellos dicen: yo quiero lo que tú tienes. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Han escuchado ustedes eso? Tú eres como diferente. Yo quisiera lo que tú tienes. Oh, hermanos, cuánto anhela el Señor que todos los que estamos en este lugar pudiéramos ser la luz de este mundo. Pero lejos de estar sucediendo esto, estamos permitiendo otra cosa más. Quiero que vayamos a Santiago 4, versículo 5. Hoy lo escuchábamos en la oración. Miren lo que dice el versículo 5. ¿Qué dice? ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros? ¿Qué pasa, hermanos? Nos anhela celosamente, hermanos. El Espíritu Santo anhela tu vida celosamente. ¿Qué quiere decir celosamente? Que Él la quiere ¿para quién? Para Él. Él quiere que tu vida sea solamente ¿de quién? De Él. ¿Y qué significa que seamos de Él? Hermanos, que seamos de Él es que hagamos lo que a Él le agrada. Y si hacemos lo que a Dios le agrada, entonces tú vas a ser una persona agradable. Y si eres una persona agradable, hallarás gracia delante de los hombres. ¿Cuántos sabemos que necesitamos hallar gracia delante de los hombres? ¿Cuántos tienen negocios? Tienen negocios. ¿Y qué pasa si en sus negocios ustedes le caen mal a la gente? Van a bancarrota. Sí, pero ¿cuántos queremos que nuestros negocios prosperen? Señor, prospera nuestros negocios, Señor. ¿Qué necesitamos? Hallar gracia, hermanos. Y Dios da gracia a quienes. Aquí lo dice: a aquellos que entienden que Él te anhela celosamente. Pero ahora leamos el versículo 4, capítulo 4, versículo 4. Oh almas que, hermanos, almas que están rompiendo el matrimonio. Es lo que él dice aquí. El adulterio, hermanos, es alguien que quiere romper su matrimonio, que quiere entregarse a otras cosas. No lo veamos como adúlteros, sino como alguien que está queriendo romper, hermanos, la amistad con aquel, hermanos, que te ha llamado. Y él dice: ¿no sabéis que la amistad del mundo, ¿qué es? Es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye ¿en quién? Hermanos, ¿saben lo que él está diciendo? ¿Hasta cuándo vas a querer ser mi enemigo? Hermanos, hay cristianos aquí que están convirtiéndose en enemigos de Dios. Pero Dios viene a decirte: no seas más mi enemigo. ¿En qué consiste ser enemigo de Dios?
Porque Él dice, si tú eres amigo del mundo, vas a ser mi enemigo. ¿Por qué, hermanos? ¿Cuántos quieren a Dios como su enemigo? ¿Quieren a Dios como su enemigo? Hermanos, alguien que es amigo del mundo se empieza a convertir en un enemigo de Dios. ¿Saben por qué? Porque vamos a ver que cuando tú te unes a lo que Él llama el mundo, tú empiezas a aceptar, tú empiezas a tolerar, tú empiezas a permitir lo que Dios aborrece. Tú empiezas a dejar de amar a Dios y empiezas a amar más este mundo. Miren lo que dice en Josué 23. Quiero que vayamos allá. Josué capítulo 23, versículo 6. Josué 23, 6. Estamos ahí. Dice, esforzaos pues, ¿cuánto? Mucho, hermanos. Dice, esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que, ¿qué, hermanos? Todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, hermanos. Nosotros necesitamos pasar tiempo, hermanos, leyendo el plano, leyendo aquello, hermanos, que nos hace ver lo que al Señor le agrada y lo que no le agrada al Señor. Pero si tus ojos ni siquiera están puestos en lo escrito, ¿cómo vas a poder un día agradarlo, hermanos? Necesitamos pasar tiempo en mirar qué cosas ama el Señor, qué cosas aborrece el Señor, para que hallemos gracia delante de Él. ¿Y delante de quiénes? Y delante de los hombres. Porque así crecía Cristo, en estatura y en gracia. ¿Para con quién? Con Dios y con los hombres. Y Él dice, versículo 7, para que no, ¿qué? Hermanos, esto es una de las palabras más trágicas que están en la escritura. La mezcla, el cristiano con el incrédulo, la luz con las tinieblas, la justicia con la injusticia, los ídolos con el Dios vivo. Si hay algo que el Señor ha deseado es traer de tu vida, hermanos, es la mezcla. Y Él dice, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros. Porque, hermanos, cuando empezamos a mezclar nuestra vida, a tener comunión con las tinieblas, entonces en nuestra boca, lo vamos a ver más claramente, dice, empezamos a tener mención, empezamos a jurar, empezamos a tener la boca de los impíos en nuestra boca, hermanos. Dice, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis. La mezcla hace que el hombre sirva a las cosas de este mundo más que a Dios. Sigue diciendo, ni os inclinéis a ellos. Cuando tu vida es una vida mezclada, aunque tú no lo creas, tú en tu boca estás mencionando cosas que a Dios no le agrada. Cuando tú estás mezclado con el mundo, aunque tú no lo creas, tú vas a empezar a servir a lo que llama aquí dioses falsos. Y aunque tú no lo creas, si tu vida es una mezcla, tú estás inclinado a las cosas que este mundo se inclina. Por eso Él dice en Josué 23, versículo 11, leamos el versículo 11,
del mismo pasaje. Guardad pues con diligencia que vuestras almas. Vamos a ver cómo la mezcla es afectando tu alma. Dice, ¿para que qué? Para que améis a Jehová vuestro Dios. Hermanos, la mezcla, cuando nosotros aceptamos mezclarnos con los del mundo, cuando somos amigos del mundo, hermanos, ¿saben lo que empieza a pasar en nuestra alma? Nuestro amor por el Señor, si era así, ¿qué empieza a suceder? Empieza a menguar, a menguar, hasta que de repente estamos fríos totalmente. ¿Pero por qué me enfrié? ¿Por qué ya no amo al Señor como antes? ¿Por qué ya no deseo a Dios como lo deseaba antes? Porque la mezcla afecta tu alma. Pero como uno no ve lo que está pasando en el alma, uno tolera y sigue mezclado. Ya vamos a profundizar más en esto. Versículo 12, leámoslo. Porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas, ¿en qué, hermanos? En matrimonio, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, ¿qué pasará, hermanos? Sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán, ¿por qué, hermanos? Sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que ¿qué? Hasta que perezcáis. Hermanos, si nosotros nos unimos en matrimonio, si nosotros seguimos mezclados con este mundo, ¿saben cómo podemos notar lo que está pasando eso en nosotros? Empezamos a dejar de tener victoria en nuestras pruebas, en nuestras batallas. Dejamos de conquistar y empezamos a ser conquistados. ¿Saben una de las cosas que pasa? Lo que dice aquí: ya no arrojaré más a estas naciones de delante de vosotros, sino hasta que perezcáis. ¿Saben qué está ocurriendo, hermanos? ¿Qué está logrando la mezcla en tu vida? Que tu corazón se endurezca. Tu corazón se endurece. Y empieza, si el corazón está duro, entonces Él dice, tus ojos, dice, y por espinas para vuestros ojos. ¿Cuántos han tenido una espina en un ojo? Bueno, no lo digamos espina, sino un sucio. ¿Cuántos han tenido un sucio? Sí han tenido un suciecito en el ojo. ¿Y cuántos dicen, qué momento tan placentero? Es lo mejor que me ha pasado tener una piedra en el ojo. ¿Cuántos les molesta eso? Hermanos, cuando estamos mezclados, ¿saben qué ocurre? Nos molesta las cosas del Señor. Ya no son tan gratas. No las vemos como antes. Hermanos, tenemos culto el jueves. No puede ser. Y si tuviéramos el lunes y el martes. Lunes y martes. Y vamos a tener culto el viernes. Es como una molestia. Eso lo logra cuando estamos mezclados con las cosas de esta vida. Por eso en Primera de Pedro 4 dice ya, miren esto, hermanos, Primera de Pedro 4 versículo 3:
baste ya, hermanos, el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Hermanos, no más. Dios no quiere que sigas agradando a los gentiles, sino que tú agrades al Señor. Dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, andando en concupiscencias, andando en embriagueces, en orgías, en disipación y en abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos el mismo desenfreno de disolución. ¿Y qué pasa cuando no corremos con ellos? Nos ultrajan. Pero el versículo 5, miren lo que él dice: pero ellos, escuchen esto, hermanos, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a quién más, y a los muertos, hermanos. No es como piensa este mundo: comamos y bebamos, que mañana moriremos. No es así, hermanos. Si tú te mueres hoy, vas a experimentar el juicio de Dios hoy. Por eso el Señor dice: baste ya, no agrades más, agrádame a mí y yo te bendeciré. El Señor nos ha puesto en este mundo, no nos dijo: váyanse a la montaña, exíliesen allá en la montaña. ¿Cuántos sabemos que tenemos que estar en medio de gente que no conoce a Cristo? Pero Él, a través de la Escritura, nos ha mostrado qué es lo que debemos de hacer. Y una de las cosas que debemos de hacer es ser ¿qué? Luz en medio de las tinieblas. Pero hay otro mandamiento que Él nos explica que nosotros podemos hacer si estamos trabajando con gente que no anda conforme a la verdad. Miren lo que dice en Colosenses capítulo 4. En ninguna manera el Señor nos dijo: váyanse y vuélvanse ermitaños. No, podemos estar en el mundo, y es más, podemos estar aún en Babilonia, podemos estar aún en el palacio de Babilonia, pero ahí podemos agradar a Dios, como Daniel. Daniel lo agradó. ¿Cuántos quisieran la bendición de Daniel? Oh, hermanos, Daniel no solo fue bendecido espiritualmente, Daniel dice que lo ascendían. ¿Cuánto les gusta que el patrón les diga: hermanos, te voy a dar un ascenso? Amén, sí o no. Decía amén, sí o no. Bueno, sí o no. ¿Quieren un ascenso? Agraden al Señor. Dios no es un Dios solamente espiritual. Dios quiere bendecirnos, pero Él nos bendice en la medida que nosotros queremos agradarlo a Él. Miren lo que dice aquí, Colosenses capítulo 4. Cómo vivir en esta vida, hermanos, sabiendo que estamos rodeados de gente que no conoce al Señor. Colosenses capítulo 4 versículo 5 dice: andad sabiamente para con los de afuera. ¿De qué forma? Redimiendo ¿qué? El tiempo. ¿Qué significa la palabra redimir? Quiero que lo veamos claramente en Efesios capítulo 5 versículo 10. Efesios 5:10 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como ¿quiénes? Como sabios. Y esta es la palabra redimiendo el tiempo. Lo que podemos hacer cuando estamos con gente que no conoce a Cristo, debemos de aprovechando bien el tiempo, no desperdiciándolo, no pasar tiempo con ellos para hacer lo que no se debe de hacer, sino que si estamos con personas
que no conocen a Cristo, lo que tenemos que hacer es que redimir el tiempo, aprovecharlo. Si es en cuestiones de trabajo, pues trabajemos duro, hermanos. Si es en cuestiones de estudio, que sea solo de estudio. Aprovechemos. No, hagamos esto mejor. No. Saquemos este tiempo para hacer el estudio que nos mandaron a hacer. Un joven me decía eso. Ay, es que tengo que hacer trabajos con ellos. ¿Qué hago? Haz esos trabajos. Aprovecha el tiempo, que solo sea hacer eso. Y ya de ahí, ¿qué hago? Hasta luego. Ya lo hicimos. Dios los bendiga. Y eso que nunca los decimos. Nos da vergüenza. Pero escuchen esto, hermanos. Miren lo que no debemos de hacer. Primera de Corintios 15. Vamos ahí. Miren lo que tú no debes de hacer. Primera de Corintios 15, versículo 33. ¿Cuántos saben que es posible hacer trabajos con impíos y no tener amigos? El Señor nos ha dicho que podemos tener compañeros. ¿Sí? ¿Compañeros podemos tener o no? Claro, compañero, mi compañero de trabajo, mi compañero de estudio, mi compañero de qué más, no sé de qué más, mi vecino. Yo soy muy formal con los vecinos, hermanos. Siempre me he hecho querer de los vecinos, ser luz, exactamente. Pero miren lo que pasa, hermanos, cuando uno está aceptando la mezcla, cuando uno está viviendo de una forma que se convierte en un enemigo de Cristo. Primera de Corintios 15:33 dice: no erréis. Las malas conversaciones, hermanos, consumen y destruyen las buenas costumbres, hermanos. Si tú eres propenso a ser muy amigable, te vas a ver envuelto en malas conversaciones. Y vamos a ver lo terrible de eso. Lo grave que es uno verse involucrado en una conversación que lo único que hace es corromper. Vamos a verlo esta mañana. ¿Qué tan grave es para el Señor que tú participes de conversaciones que no son productivas? No, pero no es tan malo esta persona, puedo conversar con él. Ya vamos a ver. Efesios 5, vamos por favor allá. Efesios capítulo 5, versículo 3. Miren esto. ¿Están ahí? Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun que. Fíjense, esto es lo que el Señor está pidiéndonos en nuestras conversaciones. A Dios Él aborrece, hermanos, cuando estamos hablando de fornicación. A Dios le aborrece cuando estamos hablando de cosas inmundas, o cuando estamos hablando de cosas que nos llevan a un corazón avaro. Dice ni aún, escuche, ¿qué quiere decir ni aún? No lo permitas. No permitas estas conversaciones. Si eres un hijo de Dios, ni aún se nombres entre vosotros como conviene a qué. Entonces, ¿qué es que Él nos ha hecho para que seamos santos? Es que tengamos cuidado en nuestras conversaciones que hablamos. Versículo 4. Ni palabras que deshonestas, hermanos, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino bien acciones de qué, hermanos, de gracias. Es las conversaciones que Él quiere que tú tengas. Pero si tú participas de palabras deshonestas, de palabras necias,
de palabras que son truanerías, hermano, tú te convertirás en un enemigo del Señor. Quiero que veamos en 2 de Juan hasta dónde lleva el Señor esta verdad. 2 de Juan, capítulo 6. 2 de Juan 6. ¿Estamos ahí? ¿Qué dice? Escuchen lo que va a hablar el profeta del amor, porque aquí es donde la iglesia se ha perdido en cuanto a esta verdad. No, pero es que Dios es amor. Dios es amor. Podemos ser amigos del mundo porque Dios es amor. Dios ama a todo el mundo. ¿Cuántos saben que eso es una mentira? Dios no ama a todo el mundo. Yo recuerdo, yo estaba visitando a un hermano en un lugar, y en ese momento entró alguien. ¡Ay, aquí están todos los que dicen que Dios ama a todos! Que Dios murió por todos, que Dios esto, que Dios lo... Y el hombre estaba burlándose. Y yo estaba ahí al ladito de este hermano, y él estaba hablando a él. Pero mi corazón empezó a molestarse por lo que este hombre estaba diciéndole. Y yo le dije: mire, señor, discúlpeme, pero Dios no ama a todo el mundo. Es más, Dios lo aborrece a usted porque usted aborrece al Señor. Y ese Señor, nunca me habían dicho eso. Sí, si tú no cambias de actitud, tú vas a irte al infierno, porque Dios no ama a todo el mundo. Dios dice: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Dios no ama a todo el mundo, hermanos. Dios ama a aquellos que hasta, aun cuando sean impíos, pero desean algo de Cristo, ellos van a experimentar el amor del Señor, porque hasta allá llegará la salvación, a través de un pueblo sin mancha, un pueblo que agrada al Señor. Pero quiero que leamos al profeta del amor en cuanto a esta doctrina. Miren, el profeta de amor: y este es el amor, que andemos según ¿qué? Sus mandamientos, hermanos. Y este es el mandamiento, que andéis ¿cómo? En amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Versículo 8: mirad por vosotros mismos, le está hablando el profeta de amor, para que no perdáis, ¿qué, hermanos? El fruto de vuestro trabajo, hermanos. Hoy estamos viendo una pérdida en el trabajo que se ha realizado en vidas, porque ellos no comprenden esta verdad, hermanos. Si hay algo que hace perder, hermanos, el esfuerzo, la dedicación, el pastoreo, hermanos. Los ministros pierden su trabajo cuando las ovejas no comprenden esto. Para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis ¿qué? Un galardón completo. Ahora miren de qué está hablando él. ¿Cómo perdemos, hermanos, el fruto? Versículo 9: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, ¿qué pasa? No tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene ¿a quién? Al Padre y al Hijo. Y ahora escuchen el mandato del Señor. ¿Cuántos creen que la Escritura fue inspirada por Dios? ¿Qué quiere decir eso? Que aquí no escribieron los hombres, hermanos. Tú no le creas a los hombres, pero créele al Señor, porque Él lo escribió en su palabra. No es algo que yo me imagine. No, es Señor, tu voluntad es la que permanezca. Y dice en el versículo 10: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina,
¿Qué debemos de hacer? No lo recibáis en casa. No, pero es que yo lo voy a convencer. Yo voy a hablarle bastante y sé que yo lo voy a llevar a Cristo. ¿Saben qué he visto siempre yo en ese sentido? Eso lo he visto en jóvenes que se unen a otros jóvenes del mundo. No. Yo la voy a traer. Yo lo voy a traer a la iglesia y aquí se va a convertir. ¿Cuántos saben en qué se convierte ese hombre? ¿Algunos de ustedes saben? ¿Saben en qué se convierte? En un hombre o en una mujer que llegó a la iglesia, tomó a esa muchacha, a ese muchacho, y de ahí ¿qué hizo? Después de que ya se casaron, yo lo vi con mis ojos, después de que ya se casaron, ¿saben lo que hizo? Lo sacó de la luz y lo llevó ¿a dónde? A las tinieblas. Eso es lo que pasa cuando nosotros no obedecemos el mandamiento de Dios. Si alguno no lleva esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis ¿cómo? Bienvenido. ¿Cuánto tiempo sin verte? Porque el que le dice bienvenido, escuchen esto, miren esto es lo que yo quiero que veamos rápidamente esta mañana. Porque el que le dice bienvenido, ¿qué hace? Participa en sus malas obras. Quiere decir que si esta persona estaba obrando mal y va a recibir el juicio de Dios, si yo le digo bienvenido y lo acepto en mi casa y lo recibo y me voy en contra de lo que Dios dice, lo que esta persona reciba, ¿quién más la va a recibir? Esa misma persona. Miren lo que dice, hermanos, en Proverbios 24. Vamos a Proverbios 24. Proverbios 24, versículo 24. ¿Están ahí? El que dijere al malo, justo eres. Miren aquí esta frase. El que dijere al malo, justo eres, los pueblos, ¿qué harán? Lo maldecirán y le detestarán las naciones. Mas los que lo reprendieren, ¿tendrán qué? Tendrán felicidad, y sobre ellos, escuchen esto, y sobre ellos vendrá ¿qué? Gran bendición. Ahora leamos Proverbios 28:4, por favor. Todos vayan a esta escritura. Hermano, estaba buscando rápido. Proverbios 28:4, ¿qué dice? Los que escuchen, los que dejan la ley, ¿qué van a hacer? Alaban a los impíos. O sea, le hacen celebración, lo elogian. No, es una persona muy brillante, no hay otro como él. Y esa expresión delante de Dios es una expresión de una persona que ha abandonado la ley de Dios. Los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan, ¿qué hacen? Contenderán con ellos. En Juan 7:7, miren lo que dice, hermanos, aquí. Juan 7:7, miren lo que dice aquí, hermanos. Vamos por favor ahí. ¿Estamos ahí? No puede que, hermanos, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece. ¿Por qué, hermanos?
porque yo testifico de él que sus obras son como, son malas. ¿No les parece un dolor esta escritura? A ustedes no los aman, a ustedes no los aborrecen, pero a mí me aborrecen. Entonces tú vas a estar ¿con quién? ¿Tú vas a estar con los que aborrecen al Señor? ¿O tú vas a ser parte de aquellos que serás aborrecido? A mí sí me aborrecen, porque yo no tolero esas charlas. Yo no acepto esas burlas. Yo no acepto esas palabras que lo único que hacen es, dice, corromper las buenas costumbres. Ahora, miren lo que Cristo dice aquí. Miren, a mí me aborrecen. El mundo me aborrece a mí. Porque yo, si veo negro, le voy a decir eso es negro. Si eso es blanco, yo voy a decir eso es blanco. Pero el hombre, debido a que quiere agradar a los hombres, no, eso no es ni negro ni blanco. Eso debe ser más bien como un azul oscuro. ¿Cuál es el problema de yo llamarlo azul oscuro? ¿Por qué tú no debes de permitir que tus hijos estén con gente impía? Quiero mostrarte en Levíticos capítulo 5. Vamos acá para terminar. Levítico capítulo 5, versículo 1. La frase que el Señor decía: porque yo testifico de él que sus obras son malas. Él no se quedaba callado, hermanos. Levítico 5:1 dice, ¿estaban ahí? Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar. Escuchen cuál es el pecado de este hombre que va a testificar. Y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, ¿qué pasará? Él llevará ¿qué? Su pecado. ¿Cuál es la palabra aquí, hermanos? Dice, y no lo denunciare. La palabra y no lo denunciare es afrontar, oponerse firmemente, es protestar, hermanos. Dice aquí, si esta persona es testigo, está en medio de un grupo de personas que están haciendo lo que no agrada al Señor. Si tú estás con personas que no agradan al Señor y ellos están diciendo palabras que no son agradables, si ellos están comportándose de una forma que tú sabes que al Señor no le agradas, pero tú te quedas en silencio, no te opones a eso, no lo afrontas, no lo haces con resistencia, el mismo pecado que ellos tienen, tú mismo es considerado igual. Por eso él dice, él llevará su pecado. Asimismo, versículo 2, la persona que hubiera tocado cosa inmunda, de cadáver, hermanos, estar con los muertos, de bestia inmunda o cadáver, animal inmundo o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere. Eso es el problema. Las personas, no, qué tan malo es que yo esté con personas que no tienen la vida de Cristo, no tienen ningún problema, yo puedo estar con ellas, tener compañerismo, hasta dormir con ellos. ¿Cuál es el problema? Será inmunda y habrá delinquido. Si nosotros, hermanos, no resistimos a las tinieblas, entonces nosotros mismos somos llamados como tinieblas.
Y la misma inmundicia que Dios ve, así como Dios ve a esos amigos, a esas personas no agradando a Dios, así mismo Dios te empieza a ver a ti. Versículo 3: o si tocar inmundicia de hombre, cualquier inmundicia suya, con que fuere inmundo, y no lo echare de ver, si después llegara a saberlo, ¿qué pasará? Tú vas a ser culpable delante de Dios. Señor, pero yo no hice nada. Eran ellos los que hablaban así. Señor, eran ellos los que se portaban así. Señor, yo no hice nada, solo estuve ahí y no dije nada. A los ojos de Dios, tú llevarás el mismo pecado. A los ojos de Dios, tú serás inmundo, inmunda, y habrás delinquido. A los ojos de Dios serás culpable del mismo juicio que esas personas merecen. En Proverbios 29-24, ya estoy terminando, hermanos. Proverbios 29-24 dice: el cómplice del ladrón aborrece ¿qué? Su propia alma. ¿Cómo aborrecemos nuestra propia alma? Dice: pues oye la imprecación y ¿qué? Y no dice nada, hermanos. No dice nada. ¿Cuántos saben que Cristo es el Salvador de este mundo? ¿Cuántos lo saben? Yo creo que la mujer samaritana le da gracias infinitas a Dios porque se encontró con Jesús. Pero ¿qué hizo Jesús con la mujer samaritana? Le aceptó sus 5 maridos. No hay problema, mujer samaritana, eres tan linda. No, cuando se encontró con ella, lo primero que le dijo es: ve y llama a tu marido. No tengo marido. Sí, no tienes marido, porque ¿cuántos tienes? Tienes 5, y el que ahora no es tu marido. ¿Cómo estaba viviendo? Una vida de adulterio. Pero recibió la salvación, hermanos, porque hubo ahí una luz que brillaba, hermanos, y que penetraba y perforaba las tinieblas, hermanos. Si nosotros seguimos aceptando la maldad de nosotros y la maldad que vemos a nuestro alrededor, ¿dónde aparecerá el Salvador, hermanos? ¿Cuándo los hombres entenderán que si no se arrepienten, ellos van a perecer eternamente? Las personas piensan que Dios, no, Él es muy lindo, Él es puro amor. Tú puedes andar en fornicación, tú puedes andar en adulterio, tus ojos pueden deleitarse en las cosas de este mundo, y tranquilo, Él es amor. Ojalá, si tú estás viviendo así, te encuentres con alguien que no contenderá con la luz. La luz contenderá siempre con las tinieblas. Quiero que terminemos, hermanos, con Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Vamos allá, por favor, todos. Leamos este pasaje. Con este quiero terminar. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 35. Miren lo que dice. Pasadas, estamos ahí todos. Pasadas estas cosas, Josafat era el rey de Israel, hermanos. Un hombre piadoso, un hombre parte del pueblo de Dios.
Un hombre que amaba las cosas de Dios. Pero aquí miren lo que le sucedió a este hombre. Pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, ¿qué hizo? Trabó amistad con Ocosías, hermanos. No es posible. Dice, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel. ¿Y quién era Ocosías, hermanos? Dice, el cual era dado ¿a dónde? A la impiedad. ¿Cómo es posible, hermanos? No podemos trabar amistad con hombres que son dados a la impiedad. Es imposible. Versículo 36. E hizo con él ¿qué? Compañía, hermanos. Hermanos, hizo su negocio con esta persona. Hizo compañerismo con un hombre dado a la impiedad. Dice, e hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis. Y construyeron las naves de Esión-Geber. Versículo 37. Entonces Eliezer, un hombre que era luz, que era la luz, hermanos, para Josafat, hijo de Dodava de Meraza, profetizó que, hermanos, ojalá tú puedas tener en tu vida alguien que profetice cuando tú estés juntándote con un hombre como Ocosías. Profetizó contra Josafat diciendo, por cuanto has hecho compañía con Ocosías, ¿qué pasará? Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir más. ¿A dónde? A Tarsis. Negocios, trabajo, hermanos. Miremos con quién estamos trabando amistad. Porque si nosotros somos de aquellos que estamos trabando amistad con hombres que son dados a la impiedad, el Señor destruirá tus obras. Póngase en pie. Hoy es un día, hermanos, donde el Señor quiere que tú tomes decisiones. Quiero que leamos Josué 24:14. Estamos ahí todos. Miren lo que Josué dijo, hermanos. Antes de partir, Josué le dijo estas palabras al pueblo. Ahora pues, temed ¿a quién? Teman a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. ¿Y qué hacer? Y servid a Jehová. Dice, y si mal, escuchen esto, y si mal os parece, servid a Jehová. Escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero escuchen esto, lo que decía Josué: pero yo y mi casa serviremos ¿a quién? A Jehová. Hermano, ¿cuáles son tus amigos? ¿A quienes tú les dices amigos? Tú les dices amigos a los que son dados a la impiedad. Hoy es el día, hermano, para que tú te arrepientas
y le digas al Señor: Señor, no quiero vivir una vida como un enemigo tuyo, sino que quiero ser que... ¿Cuántos quieren ser amigos de Cristo? Es lo mejor. Sé un amigo de Cristo, y lo que Él hará en tu vida es bendecirte. Tú no necesitas a los impíos para prosperar. Tú necesitas a Dios, y Dios te prosperará. Pero tú tienes que tomar hoy una decisión. Señor, yo quiero que me des libertad esta mañana. Cierren sus ojos, hermanos. Yo sé que aquí hay personas que tienen amigos mundanos, hermanos. Tienen personas con cuya vida ustedes conversan mucho, hablan mucho, viven en un compañerismo, pero ellos son dados a la impiedad. Dile esta mañana al Señor: Señor, quiero recibir tu gracia, Señor. Quiero recibir tu gracia para caminar con los que te aman, Señor. Señor, ven esta mañana, Señor. Ven a romper esos lazos que nos hemos hecho con impíos. Señor, ven a quitar la mezcla del corazón, Señor. Haz una obra esta mañana. Haz una obra de purificación. Limpia a tu pueblo, Señor. Sepáralo, Espíritu Santo. Ven a separar a tu pueblo de lo inmundo, Señor. Ven a separar a tu pueblo de lo inmundo, Señor. Haz una separación. Haz una separación hoy. Oh, yo quiero que pases al frente. Si tú necesitas que el Espíritu Santo te separe, ven en esta mañana y dile al Señor: sepárame. Señor, sepárame. Sepárame de las tinieblas, Señor. Sepárame de lo que no te agrada, Señor. Haz una separación para que yo pueda conocer al Dios que separó la luz de las tinieblas. Ven en esta mañana, Señor. Haz esa obra. Haz esa obra, Señor. Oh, mi Cristo. Mi Cristo, ven esta mañana. Si tú eres una persona que ha vivido tibiamente, dile esta mañana: quiero dejar de ser tibio, Señor. Quiero ser un cristiano verdadero. Hazlo, por favor, Padre.
Dile al Señor: sepárame, Señor. Quiero conocer, Señor, los lugares celestiales. Quiero conocer tu presencia. Oh, tu presencia me hará aborrecer este mundo, aborrecer la maldad. Llévame a tu presencia. Oh, Señor. El día de salvación. Hoy es el día para que le digas al Señor: te creo, Jesús. Te creo, Jesús. Las malas conversaciones me matarán, Señor. Quiero que cantemos este canto y que le digas al Señor esta mañana: Señor, en tu presencia, Señor, yo aborreceré lo que tú aborreces. Señor, en tu presencia, Señor, yo recibiré lo que necesita mi corazón para separarme de las cosas de este mundo. En la presencia de Cristo, Él romperá tus cadenas. Quiero que cantemos Fuente de la vida eterna y le digamos al Señor: Señor, méteme a tu presencia para yo salir de aquí libre, Señor, libre de mis cadenas, libre de lo que me ata, pero atado a ti, Señor. Atado a ti, Señor. Quiero unirme a ti, Señor. Quiero atarme a ti, Señor. Cantémoslo con todas nuestras fuerzas. Fuente de la vida eterna y de toda bendición. Ahí hay bendición. Ensalzar tu gracia eterna debe cada corazón. Dile: libérame, Señor. Tu piedad inagotable, abundante perdonar, único ser adorable, gloria te debemos dar. Cantémoslo otra vez y dile al Señor: dame de beber, Señor. Si yo bebo bastante de esta fuente, oh, yo viviré separado, separado para ti, mi Rey. Dile al Señor: dame a beber,
gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria tiene de los cánticos celestes. Te quisiéramos cantar, entonados por las huestes. Almas que a buscar viniste, porque en esto viste amor, de ellas te compadeciste, con tiernésimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu y los dones, y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio ser. Esta mañana, hermanos, escuchamos en el tiempo de oración que Él nos ha dado un espíritu y que ese espíritu mora en nosotros. Pero ¿cuántos saben que ese espíritu se contrista? Ese espíritu está triste cuando aceptamos una conversación indebida, cuando aceptamos participar en las cosas de este mundo. Ese espíritu que Él ha hecho morar se contrista. ¿Cuántos queremos decirle al Señor: no quiero contristarte más? Señor, ayúdame a agradarte. Señor, ayúdame a caminar. Oh, a caminar contigo. Cantémosle esta última estrofa. Digámosle a Cristo: toma mi corazón, Señor. Toma mi corazón, Señor, y sepáralo de las tinieblas. Llévalo a tu luz admirable. Llévalo a la luz de tu reino, Señor. Sepáranos por amor de tu nombre, por amor de tu santo nombre. Separa estas almas para ti. Sepáralas, mi Señor, mi Señor, mi Señor. Lloro por estas almas.
Sepáralas para ti. Sepáralas para ti. Oh, y bendícelas con toda bendición, Señor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu espíritu y los dones y de toda santidad, guíanos en obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador Jesús, fuente de la vida eterna y de toda bendición. Ensalzar tu gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. Quiero decirte esta mañana que Cristo te perdona. Esta mañana Cristo te perdona por tener amistades que no convienen. Esta mañana Cristo te perdona porque tú estuviste haciendo lo que no debías. Pero su perdón es inagotable. ¿Cuántos queremos rendirnos a Él? Ríndele tu vida a Él. Dile: Señor, yo quiero vivir para ti, Señor. Yo quiero vivir para ti, Señor. Oh, mi Señor. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio. Mientras que escuchamos este canto una vez más por los músicos, meditemos en el Señor.
Señor, te doy gracias porque tú andas en medio de tu pueblo, Señor. Camina en medio de nosotros. Transfórmanos, cámbianos. Oh, te anhelamos, Señor. Gracias por la obra que estás haciendo por medio de tu Santo Espíritu, Señor. Gracias, Señor, en tu nombre precioso. Amén, Señor. Pueden sentarse un momentito, hermano.